tampoco debemos ignorar el contexto lejano. Es decir, ¿dónde está este libro? ¿No? David dice en el Salmo 51, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba preocupado de que Dios le iba a quitar el Espíritu Santo. Ahora la pregunta, ¿qué significa esto para ti? Enormemente la pregunta que hacemos. Pero no es el primer paso que debemos tomar. El primer paso es qué significaba cuando David lo expresó en el contexto que él vivió. Bueno, acaba de vivir la realidad de que Saúl, cuando cayó en pecado, ¿qué es lo que Dios hizo? Le quitó su unción, de que el Espíritu Santo entraba en reyes y en profetas, en personas en el Antiguo Testamento para capacitarlos para una misión en particular. Y Dios le quita el Espíritu Santo para quitarle el reino, ¿no? Y David pudo ver esto. Entonces supo que él ahora había pecado y que Dios tenía todo el derecho de quitarle el reino, quitarle su unción de ser rey. Y dice, por favor, no lo hagas, porque si haces esto, ¿quién va a enseñar a la gente de tu verdad? ¿Quién va a ofrecer sacrificios? ¿No? Déjame como rey, es lo que David quiso comunicar. Y sabemos que ahora en la iglesia es diferente porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es un sello de nuestra salvación y no podemos perder el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Entonces en cada texto tenemos que ubicarnos dónde estamos en el plan de Dios acá. ¿Cuál es el contexto lejano? ¿Qué es lo que está pasando? David está dentro de una teocracia, ¿no? Romanos 8, o sea, la iglesia. Entonces una pregunta, Lucas 1. Dice que Juan el Bautista fue ungido por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo moró en él desde el vientre de su madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Juan el Bautista tuvo el Espíritu Santo morando en él desde la matriz de su madre? Lucas 1:15. Bueno, si uno no se ubica bien, dice, estoy en el Nuevo Testamento. Va a ser igual que nosotros. Entonces, Juan el Bautista fue regenerado desde su nacimiento, desde antes, o sea, desde su concepción. Fue lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Entonces, santificado, sellado desde el vientre y bautizado en el cuerpo de Cristo. El problema es de que aunque estamos en el Nuevo Testamento, Juan vive bajo el antiguo pacto. El nuevo pacto no empieza, no arranca hasta la muerte de Cristo. Hay una transición de ahí a Hechos 2. Entonces, Juan lo que tuvo cuando fue llenado por el Espíritu Santo es la misma unción que tuvo Balaam, que tuvo Sansón, que tuvo Saúl, que tuvo David, de que el Espíritu Santo estaba capacitándolo para llevar a cabo una misión en particular, que en este caso fue señalar al Mesías, algo que hacía desde dentro del vientre de su madre, brincando cuando Jesús entró, diciendo a su madre, este es, tocando ahí, este es. ¿No? Algo milagroso, un bebé no puede hacer esto. Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto lejano. Y finalmente tenemos que ubicarnos en el contexto canónico. Y esto es un tema que trata con la intertextualidad de los libros. De que cuando leemos salvación en Romanos, tenemos que entender lo que Génesis a Romanos nos ha dicho de la salvación si vamos a entenderlo correctamente. Si leemos redención en Efesios y no pensamos en Éxodo, cuando Dios compró a su pueblo y lo redimió,
no vamos a poder entenderlo. Porque los autores cuando escriben están interactuando con previa revelación, citando, haciendo alusiones a cosas previamente explicadas. Y muchas veces cuando no entendemos un pasaje correctamente es porque ignoramos la referencia. No entendemos. Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 2:15. Ustedes recuerdan la historia de que Jesucristo nace, luego Herodes se da cuenta de que los magos le decepcionaron. Sí. Entonces José y María tienen que huir porque Herodes está matando a todos los bebés y bajan hasta Egipto. Y Mateo dice, esto fue para cumplir lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si no salimos de Mateo, pareciera que esto está hablando de qué. ¿De qué pasaje? ¿Qué libro? Del Éxodo. En Éxodo. Ahora, si esto es el caso, si está hablando del Éxodo, tendremos que modificar mucho nuestra hermenéutica. ¿Por qué? Porque cuando lees Éxodo y Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿estás pensando en el Mesías? ¿Estás pensando en que el Mesías va a redimir a su pueblo y restaurar a su pueblo? O sea, ¿esto se ve en Éxodo? No. Entonces, es por eso que muchos dicen, mira, el Antiguo Testamento habla de muchas cosas físicas y de un reino, de un milenio, de muchas cosas y muchas promesas para los judíos. Pero los autores del Nuevo Testamento, como en este caso acá, cuando ellos hablan del cumplimiento de las cosas del Antiguo Testamento, lo espiritualizan y cambian su sentido original. Dicen, bueno, el Éxodo realmente no se trataba de Israel, se trataba de Jesús. Y aunque no puedes ver a Jesús en Éxodo, los autores del Nuevo Testamento están insertándolo, poniéndolo ahí. Y entonces argumentan, debemos hacer lo mismo. De que les Génesis y Jesús a lo mejor no está en un párrafo, pero hay que ponerle y espiritualizarlo y no concentrarse tanto en lo que Moisés quiso comunicar a su audiencia, porque eso es pasado y viejo y físico y no es tan importante. Pensar en cómo actualizarlo, cómo espiritualizarlo para nosotros. Y el ejemplo es lo que Mateo hace acá, de que él toma, dicen, el Éxodo y lo usa para la huida de José y María a Egipto. Sin entrar en todo detalle de lo que está pasando acá, el punto es de que Mateo no está citando a Éxodo, está citando a Oseas capítulo 11. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y luego la pregunta es, entonces, ¿pero por qué? O sea, si está haciendo referencia al Éxodo, ¿por qué cita a Oseas en vez de citar al Éxodo? Y es porque Oseas tiene un contexto. Oseas está hablando del Éxodo, pero con un propósito. Y hay mucha historia. Y podemos empezar desde Génesis. En Génesis 49, cuando Jacob profetiza de que Judá, el cetro, no se le va a quitar de Judá y lo describe como un león. Y luego Balaam llega y él profetiza del Mesías que va a subir de Egipto y que él va a ser rey. Y luego llegamos a muchos otros pasajes en donde habla de que la nación se va a rebelar, pero el Mesías los va a restaurar. Y llegamos a Oseas, y esto es mucho tiempo después,
Y las 10 tribus del norte habían abandonado a Jehová y Dios ahora está disciplinándolos y los va a mandar a Asiria, los va a exiliar. Y, y básicamente se divorcia con las 10 tribus del norte. Dice en Oseas 1, esas palabras tremendas. Dice en el versículo 9, dijo Dios, cuando Oseas tuvo su hijo, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es, wow, como que fin de la historia. Las 10 tribus del norte ya no tienen ninguna conexión con Dios. Dios los está mandando a Asiria y pareciera de que no habrá ningún futuro para ellos. Pero no termina ahí. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Una referencia al pacto abrámico que no se puede medir ni contar. En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Y cómo va a suceder esto? Se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán a un solo jefe, una sola cabeza, un solo rey. ¿Y quién va a ser esa persona? Capítulo 3. Después de ser exiliados en Asiria, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, una obvia referencia al Mesías, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Sigue hablando, llegamos al capítulo 11. Y cuando habla de Egipto, el punto es de que, mira, sí estoy mandándolos a Asiria, estoy exiliándolos, pero no estoy exiliándolos allí para dejarlos allí, sino que los voy a regresar. No es la primera vez que hago esto. Es de que mandé a mi hijo Israel a Egipto, pero no para que se quedara allí, sino para regresarles. En la misma manera en que mandé a Israel a Egipto y luego los regresé, estoy mandando a ustedes a Asiria para regresarlos. Y dice esto en el versículo 10, al final, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, una referencia al Mesías, Génesis 49, rugirá, los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto, de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas. O sea, hay que estudiar todo Oseas, pero el punto es de que si lees Mateo 2 y no prestas atención a las conexiones canónicas que hay de Génesis a Mateo, vas a pensar, bueno, el viaje de Jesús como bebé a Egipto no tiene nada que ver con el Éxodo. Eso sería correcto. Pero no es una referencia al Éxodo, es una referencia a una promesa divina de que va a usar el Mesías quien sube de Egipto para regresar a su pueblo de su esclavitud en el exilio. Entonces es una cita perfectamente acuerdo con el contexto de Oseas 11. Pero tenemos que hacer un trabajo ahí, ¿no? El trabajo de estudiar no solamente el pasaje, sino toda la Biblia, ¿no? Porque tenemos que conocer todas esas conexiones, tenemos que conocer las referencias, o no vamos a entenderlo. Bueno, tal vez un punto más. La Biblia se interpreta de acuerdo con el tipo de literatura. Hay muchos tipos de literatura en la Escritura. No puedes leer Apocalipsis en la misma forma que lees Hechos. No puedes leer Romanos en la misma forma que lees Génesis. Porque esos libros presentan su información dentro de un paquete, dentro de un estilo, ¿no? Cuando, por ejemplo,
Salomón escribe los proverbios, dice, proverbios de Salomón. ¿Qué es un proverbio? Proverbio es una comparación que enseña sabiduría, es un dicho, ¿no? Entonces, no debemos leer los dichos de proverbios como promesas en Romanos, porque Salomón no los presenta así. Los presenta como dichos sabios, no como promesas. Entonces, un par de ejemplos de esto, parábolas. ¿Cuál era el propósito de las parábolas de acuerdo a Jesucristo? Comunicar una verdad que no entendieran. Sí, que no entendieran. O sea, el propósito de la palabra era ocultar, ¿no? Para que los judíos no entendieran, ¿no? Luego a veces lo explica, o sea, en el texto, pero siempre la idea es daba la parábola a la gente y luego lo explicaba a sus apóstoles, a sus discípulos. Y la parábola es una historia, es una ilustración que ilustra un punto. Es una idea, no es una enseñanza de muchas cosas. Generalmente es la respuesta a una pregunta, a un punto en particular. Por ejemplo, en Lucas 10 tenemos la parábola del buen samaritano. Y si ignoramos el contexto y ignoramos el hecho de que esto es una parábola, ¿cuál es el punto de la parábola del buen samaritano? Si ignoramos todo el contexto. El punto sería, tú debes ser un buen samaritano. Tú debes portarse bien. Ahora, eso sería un problema porque el contexto de esa parábola es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Y si la respuesta es, sé un buen samaritano, es como que esto es católico. O sea, haz unas buenas obras y vas a ganar el cielo. Entonces, ¿cuál es el punto de la parábola en su contexto? Bueno, primero el intérprete hace la pregunta y no con buenas intenciones, sino para probarle. ¿Qué cosas están explícitas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué buenas obras tengo que hacer para merecer la vida eterna? Jesucristo, como siempre, le pregunta, o sea, ¿qué dice la ley? Él dice, amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mis fuerzas, mi mente y a mi prójimo. Y Jesucristo le dice, de acuerdo, lo dijiste bien, si tú amas perfectamente a Dios toda tu vida y amas a tu prójimo, vas a ganar el cielo. Si eres perfecto, entras directo a la presencia de Dios. Si haces esto, vivirás. Es la promesa de la ley. Y es el problema de que el intérprete piensa que lo ha hecho. Queriendo justificarse, dice a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién tengo que amar? Y luego Jesucristo da la parábola del buen samaritano, explicando cómo es que alguien que es perfecto viviría y cómo trataría con su prójimo. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de esa parábola? El propósito explícito del contexto es para convencer al intérprete de que no va a heredar la vida eterna porque nadie puede ser un buen samaritano, sino solo Jesús. Esto es el propósito explícito de la palabra, pero muchas veces lo usamos mal, ¿no? Ahora, obvio, nosotros ahora como cristianos que somos justificados por fe, podemos aprender del buen samaritano y cómo debemos amar a otros porque queremos vivir perfectos.
no para ganar la salvación, sino porque queremos agradecer a Dios por la salvación que hemos recibido. Pero eso sería una aplicación secundaria de lo que ocurrió en el contexto. ¿Sí me explico? Esto ocurre muchas veces. El punto es que hay una pregunta, hay un contexto, y la parábola no es de que enseña mil cosas, de tratar de sacar cosas de que el aceite es el Espíritu Santo y el asno es la ley. Mira, o sea, hay un propósito de esta historia y el contexto nos muestra cuál es. Perdón, tenía una foto ahí, pero está bien. Proverbios, ya les hablé de esto, o sea, de acuerdo a Salomón, esos son dichos sabios, esos son comparaciones para enseñar sabiduría, no son promesas. Es de que, y es obvio que son así. Un ejemplo para mí que demuestra esto sería Proverbios 26:4, donde él dice, nunca respondes al necio. Y luego en el versículo siguiente dice, responde al necio. Oye, pero ¿cuál? ¿Cómo? Y si lo tomamos como una epístola, como instrucción directa, eso sería una contradicción. Pero no es una contradicción, son dichos muy sabios. No respondas al necio. No. O sea, y sabemos esto porque tenemos Facebook y ves cómo la gente, o sea, alguien dice algo y luego comienza a pelear y se queda igual necio que el otro, ¿no? Porque todos están peleando. Y no, porque te vas a quedar como él si entras en su discusión. Pero si nadie corrige jamás al necio, ¿qué esperanza tiene? ¿No? Entonces tenemos que buscar corregirlo sin entrar en lo sucio con él, ¿no? Pero son dichos sumamente sabios, uno que también se saca en su contexto cuando se trata de padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos pastores usan este versículo para culpar a los padres, ¿no? Porque si tienes un hijo que es rebelde, ¿qué implica esto? Si es una epístola, si es una instrucción didáctica de Pablo, bueno, es de que si un niño muere en el mundo, es porque su padre fue negligente en instruirlo en su camino. Porque si es una promesa, si instruyes a tu hijo en los caminos del Señor, a lo mejor se va a apartar por un tiempo, pero todos van a regresar. Pero das cuenta de que no es una promesa, es un proverbio. Y de hecho yo lo entiendo de manera negativa, de que en este contexto, en los proverbios de mucha instrucción negativa, si dejas al niño seguir su propio camino, difícilmente se va a alejar de eso, ¿no? Es el punto. Si tú instruyes a tus niños de acuerdo a sus propios caminos, les dejas hacer lo que ellos quieren, aun cuando son viejos, van a estar aferrados a su propio camino. Entonces, por eso existe la vara para sacarles de su camino y darles sabiduría. Pero el punto es de que hay, no, la vara. El punto es de que son proverbios, son dichos muy sabios que nos ayudan a vivir sabiamente en este mundo, pero no debemos leerlos como promesas inviolables. Profecía. Vamos a hacer esto muy rápido. Yo siempre lo explico así. Si nos ponemos en la piel del profeta, digamos Isaías, Isaías habla de muchos eventos futuros. Habla Isaías 7 de la concepción del Mesías que va a nacer de una virgen. Habla de la cruz, Isaías 53, de que el Mesías va a morir por los pecados de su pueblo. Habla del reino,
cuando el león y el cordero van a apacentar juntos. Habla del cielo nuevo, habla de la eternidad. Y habla de todos esos eventos en un solo párrafo, básicamente. O sea, mezcla todo porque está hablando del futuro desde su perspectiva. Lo que es difícil es que nosotros vivimos dentro de algunos de esos eventos. Entonces, por ejemplo, pensé que era 61 está mal escrito. 61. Perdón. 61. En Isaías 61:1 dice esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto suena familiar, ¿no? Porque Jesucristo lo cita. A vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, Jesucristo, cuando va a la sinagoga, agarra el rollo de Isaías y comienza a leer, recuerdas de que lee toda esa parte y cuando llega acá, se siente. Y la pregunta es, ¿por qué no terminó la oración? Y mi respuesta sería porque en la primera venida tenía el propósito de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La segunda venida es para anunciar el día de venganza del Dios nuestro. Este y representa más de 2000 años. ¿Isaías supo eso? No pudo saber esto. No pudo saber esto. O sea, cuando los profetas hablan de la venida del Mesías, la idea pareciera en sus mentes, el Mesías va a venir, vivir, morir, ser resucitado e inmediatamente establecer su reino. Ellos no podrían imaginar de que iba a haber un lapso de más de 2000 años entre la ascensión y el regreso de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ponernos en la piel del profeta. Ok, es futuro para él, pero ¿dónde estoy yo en eso? Y a veces la profecía es como tratar de separar el blanco y el yema de un huevo ya revuelto. Es como que va de un evento a otro y es difícil. Entonces es como que la dinámica, la meta de entender profecía es tratar de ubicar las cosas. Y finalmente, solo lo voy a mencionar acá, narrativa. Recuerden que cuando estamos leyendo narrativa, el autor nos está comentando lo que pasó, no que nosotros debemos hacerlo así. Hay una diferencia entre descripción y prescripción, ¿no? Entonces, Rahab mintió y luego Dios le bendice. ¿Debemos mentir? No creo. Daniel, mencioné, oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. ¿Debemos orar 3 veces? ¿Debemos siempre mirar dónde está Jerusalén? Quiero orar. No creo. Pero cuando hay cosas que nos gusta, a ver, lo presentamos de manera diferente. Pablo tenía un ministerio de paños y pañuelos, ¿no? Y la gente como que llevaba esos y para sacar enfermedades. ¿Nosotros debemos hacer esto? O sea, hay muchas cosas que ocurren en las partes narrativas que nos está explicando. Hay una transición ahí en el libro de Hechos hacia el nuevo pacto y muchas cosas excepcionales, diferentes. Están narrando cómo Dios puso el fundamento de la iglesia, pero no es para que nosotros dupliquemos todo lo que está ahí.
Es para aprender cómo Dios hizo esto. Am, pero ellos hacían cosas que no debemos hacer. Pablo hizo cosas que no debo hacer. Yo no soy apóstol. Y dices, pero cuando leo los evangelios, si Jesucristo lo hace, debo hacerlo. Solamente preguntaban, ¿qué haría Jesucristo? Y hacer eso. Pero Jesucristo perdonaba pecados. ¿Tú puedes perdonar pecados? No, no debes de duplicar las cosas que lees en la narrativa. En la narrativa vemos cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es que Dios ve las cosas. Y eso es lo práctico de la narrativa, porque aprendemos cómo es nuestro Dios. Bueno, yo creo que necesitamos terminar allí. Tuvimos un buen tiempo ahí hablando de cómo interpretar la escritura. Tal vez el punto sobresaliente es leer el contexto, ¿no? O sea, estudiar. Los errores más grandes que cometemos, yo creo que los cometemos por falta de inversión, ¿sí? De que si leemos así a la ligera, fácilmente vamos a malinterpretar la Biblia. Y no somos estudiantes de las escrituras, ¿no? O sea, si agarras un libro, cualquier otro libro escrito por otro autor, y lo abres a la mitad y comienzas a leer a la mitad de un párrafo, o sea, no vas a poder entender nada. Pero así tratamos la escritura, en vez de ser estudiantes de la escritura y invertir tiempo pidiendo iluminación